como decía, en ese proceso de compras debe ser muy bien gestionada también la información. Ese sistema informativo que debe ser el que nos brinde la certeza de lo que se va a adquirir o las necesidades y requerimientos que tenemos en los procesos, pues que sean acorde también a las necesidades reales y físicas. Con esto quiere decir que yo debo partir de que tengo algo disponible, hay un requerimiento y tengo que validar si es necesario reaprovisionarme o no. Y para ello, el sistema de inventarios es el que nos permite también respaldar todas las gestiones o todas las estrategias de compras. Entonces, hoy veremos gestión de inventarios. Entre eso veremos tipos de inventarios, características físicas, concepción logística, clasificación principalmente del ABC, algunos ejemplos aplicados y unas conclusiones al final del proceso. En las temáticas ya más explícitas veremos qué es inventarios, como desde la concepción misma del concepto y su aplicación en las organizaciones. La historia de los inventarios, las características dadas a través de lo que son los objetivos, las ventajas, según las características físicas y operativas y según su concepción logística. La clasificación ABC, clasificación según la demanda, tipos de sistemas y modelos de inventarios, sistemas de control y entre otros aspectos generales dentro de la temática de inventarios que desarrollaremos en esta sesión. Viene la definición de inventarios. Inventarios lo podemos concebir como un conjunto de bienes propiedad de una empresa que ha sido adquiridos con el ánimo de volverlos a vender en el mismo estado en que fueron comprados, dígase para empresas comercializadoras o para ser transformados en otro tipo de bienes y vendidos como tales, dígase para empresas prestadoras de servicio o empresas manufactureras. Esos son los inventarios. Los inventarios son un bien que nosotros tenemos como organización para dos cosas, o para incluirlos en un proceso productivo o para ser comercializados en las mismas condiciones, dado, como les decía, el ejemplo para empresas comercializadoras. Yo tengo un almacén de zapatos, pero no soy fabricante. Yo compro mi zapato, no le agrego ningún valor, no necesito ni cajas, ni necesito, porque todo lo trae el zapato de pronto integrado como producto. Y al final, lo único que hago es, así como lo recibo, lo pongo en una vitrina y lo vendo. Entonces, eso es un bien, eso es un inventario, pero que es un inventario que no fue necesario agregarle valor para poder hacer el ejercicio comercial. Lo recibí y lo distribuí. Pero hay otros inventarios que son esos que se integran al proceso productivo, que sufren una transformación o tienen un valor agregado a través de un proceso productivo y al final será comercializado bajo esas condiciones de transformación y convertidos en un nuevo producto. Esos son los inventarios entonces desde su concepción como concepto y requiere de apertura de las siguientes cuentas. Entonces, cuando nosotros hablamos de inventarios, ya sabemos que por lo menos en tema contable, financiero, el tema productivo va a alterar en algún momento la información que tengamos y va a ser relevante. Entonces, ¿cuáles son las cuentas que debería mover un inventario? Uno, un inventario inicial. Es importante, si bien sea que el negocio esté operando hace muchos años, que el negocio lleve poco tiempo, que el negocio es nuevo, que, en fin, cualquiera que sea la operatividad en tiempo que lleve la organización, tenemos que contar con un inventario inicial si queremos hacer control de inventarios. O sea, yo no puedo pretender hacer un control de inventario sin saber con cuánto empecé. Esa es la primer cuenta que se mueve o que se altera en el control de inventarios. Entonces viene el inventario inicial. Por otro lado, otra cuenta es el de compras. Y ya veníamos de hablar de compras y veíamos que
en cierta manera en algún momento debe afectar también los inventarios o el almacenamiento. Entonces las compras son positivas a este inventario inicial, es decir, se suman. Viene devoluciones en compras. Esas devoluciones en compras, como lo vamos a ver ahorita, son esas que obviamente que van a ser negativas porque por X o Y motivo estamos haciendo un retorno de lo que se compró, una devolución, y eso restaría. Vienen unos gastos en compras, vienen unas ventas, vienen unas devoluciones en ventas, unas mercancías en tránsito, unas mercancías en consignación y un inventario final. Todos ellos suman, restan y ya vamos a ver cómo las ventas restan inventario, las devoluciones en ventas suman inventario, las mercancías en tránsito son inventario que suman y las mercancías en consignación también suman y viene un inventario final. ¿Para qué? Para controlar y para tener un indicador si realmente nos está extraviando material o partes de ese inventario, si queremos hacer un arqueo general para un cierre contable. Todos estos procesos son pues respaldados desde este juego de inventarios. Entonces esas son las cuentas como tal que vienen a tener una afectación de acuerdo a las transacciones o movimientos que surjan en ese proceso de inventarios. ¿Para qué? Como les decía, para el control de inventarios. Y entonces cuando hablamos de control de inventarios decimos que es realizado mediante dos sistemas. Uno, el sistema de inventarios permanente y el sistema de inventarios periódico. El permanente, obviamente, que como su nombre lo indica, es el que estamos controlando en tiempo real. Pero viene un segundo que casi siempre se combinan los dos, un sistema de inventarios periódico. Es el que le digo, al cierre de mes vamos a hacer inventario. Entonces, una cosa es el inventario que se está teniendo, digamos que controlado en tiempo real, bajo todas estas cuentas que estábamos viendo. Entonces, si hubo una compra, pues automáticamente se está sumando. Si hubo una venta, pues se está restando y por ende estoy conociendo cuál es el inventario que tengo disponible. Pero hay otro que es ese sistema de inventarios periódico que va a reunir todas las transferencias, todas las cuentas como un inventario lógico y viene respaldado por un inventario físico, que casi siempre es ese arqueo que uno hace también, ese conteo al cierre de un periodo semestral, mensual, anual, es decir, que dependerá del tipo de producto y de organización como lo implemente, pero por lo menos debe ser anual porque anualmente se llevan como mínimo los cierres contables. Entonces, es ese conteo que se hace para validar que lo que yo tengo en ese inventario lógico, que es dado a través de un inventario inicial, unas transacciones y un inventario final, que se dé también hacia la parte física, que sea congruente de lo que dice el inventario lógico con lo que tengo disponible en el inventario físico. Esos son los dos sistemas que se llevarían. Entonces, ¿por qué utilizar un sistema de inventario permanente? Entonces, esta es la justificación de ese primer sistema, el sistema permanente. Dice que también es llamado perpetuo. Permite un control constante de los inventarios al llevar el registro de cada unidad que ingresa y sale del inventario, que son esas transacciones que yo les mencionaba. Este control se lleva mediante tarjetas llamadas Cardex, en donde se lleva el registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de salida de cada unidad y la fecha en que se retira ese inventario. De esta forma, en todo momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor de los costos de venta. Algunos quizás de ustedes tengan la experiencia de trabajar con sistemas de ERP o CMR, donde empiezan a integrar una serie de informaciones acerca de requerimientos, de disposiciones, de disponibilidades, que el mismo sistema cuando hace una transferencia o una transacción
en tiempo real te muestra cuál es la disponibilidad que tienes, quizás cuál es la evaluación de ese inventario que también tienes. Ese es el sistema de inventario permanente. Y viene precisamente la valoración de ese inventario. Dice el base de costo de mercado o es el más bajo, que es cómo valorizar esos inventarios que yo tengo. El precio del mercado puede determinarse sobre cualquiera de las siguientes bases, según sea el tipo de inventario de que se trate. El base de compra o reposición es esa valoración dada a través de cuál fue el precio base con el que yo estoy comprando. Entonces se aplica a las mercancías o materiales comprados. Y viene el base de costo de reposición. Y este se aplica a los artículos en proceso, se determina con base a los precios del mercado para los materiales, en los costos prevalentes de salarios y en los gastos de fabricación corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una cosa es el inventario que yo tengo, que no ha sufrido ninguna transformación ni ningún valor agregado, y otro es el inventario que yo tengo con ese valor agregado que también debe ser valorado. ¿Cómo debe ser valorado? Pues de acuerdo a cuál es su estado de fabricación o su avance, puede ser en porcentaje, y ese porcentaje pues ya debe tener unos costos calculados, costos de mano de obra, si intervinieron otros insumos y otros servicios que van a coayudar a poder darle un valor a cada una de esas unidades de producto semielaborado o quizás de producto terminado que ya tenga como ese inventario dentro de la organización. Dentro de esa valoración de inventarios, también decíamos que estaba el base de realización y es el que respalda también esa teoría que les estaba mencionando. Dice, para ciertas partidas de inventario, tales como las mercancías o materias primas desactualizadas o las recogidas a clientes, puede no ser determinable un valor de compra o reposición en el mercado y tal vez sea necesario aceptarlas. Decir que esa base de realización es ese mismo valor agregado, pero también hay que validar cuál es el estado en que se encuentra ese inventario. Y ese estado, pues obviamente, también es necesario hacer una valoración. Viene sobrantes en los inventarios. Se subsanan mediante un registro en la contabilidad para actualizar las existencias en la cuenta de inventarios contra la cuenta de diversos excedentes o mediante la creación de la obligación por pagar al proveedor si se ha omitido una compra. Algunas situaciones de sobrantes pueden darse por varias circunstancias. Cuando nosotros hablamos de un inventario, por ejemplo, permanente o perpetuo, como veíamos, que es ese primer sistema de inventario que les decía en tiempo real, pero que también va acompañado de un inventario periódico, es importante validar qué tan confiable es el sistema de inventarios, qué tan confiable es el sistema de almacén, qué tan confiable puede ser el sistema productivo de ventas y que esa confiabilidad realmente se refleje en unos resultados positivos a la hora de hacer ese arqueo del CARDEX o el inventario lógico contra el inventario físico. Y empiezan a aparecer algunas situaciones que hacen que varíen esos resultados. Y entre ellos están los sobrantes en los inventarios, así como en algún momento vamos a hablar de los faltantes también en los inventarios. Son las... Bueno, entonces los sobrantes en inventarios hacen parte también, pues, de la misma naturaleza de los inventarios, pero es importante que esos sobrantes no se den, porque tanto los faltantes como los sobrantes afectan la confiabilidad del inventario. Entonces no podemos partir, por ejemplo, de una premisa de que si es un sobrante estoy ganando, sino realmente los inventarios están dados para que sean cifras iguales, tanto el inventario lógico como el inventario físico. En ese orden de ideas, pues los sobrantes no deberían aparecer, así como no deben haber faltantes. Entonces los sobrantes pueden ser por falta de retiro de mercancía vendida, sobrantes por falta del registro contable de mercancía recibida. O sea, pueden presentarse bajo algunas situaciones, a menos que
no sé, que no fue confiable el inventario inicial o algo por el estilo, que ya viene a alterar el inventario también de otra manera. Pero por lo menos en condiciones normales, puede ser por falta de retirar mercancía vendida, porque ya aparece en el sistema de que se vendió una mercancía, ya se hizo la transacción a través del sistema, pero la mercancía no se retiró completa. Entonces, ello conlleva a que aparezca ese sobrante que está reflejado en unidades físicas que no fueron retiradas y por ende van a aparecer que sobran cuando se cruce ese inventario físico con el lógico. Y viene sobrantes por falta de registro contable de mercancías recibidas. Y es lo contrario, es que están ingresando a determinadas cantidades de productos y que no son contabilizadas para subidas al sistema y por ende también genera pues un sobrante porque están apareciendo unidades de más que no están contabilizadas bajo un sistema de CAPEX. Estas son por lo menos dos escenarios donde se pueden llegar a presentar sobrantes en los inventarios. Y vienen la contraparte, que son los faltantes también en los inventarios. Entonces decimos que los faltantes pueden presentarse por varias circunstancias. Sustracción de materia prima o artículos terminados. Alguien se los está llevando, ¿sí? Entonces, eso puede generar pérdidas y obviamente que esas pérdidas en un determinado inventario pues van a aparecer como faltantes, porque son retiros de mercancías o retiros de productos que no fueron registrados obviamente en ningún sistema contable, en ningún CARDEX, sino que por el contrario fueron sustraídos de manera quizás ilícita de la organización. Y viene faltantes por pérdida de mercancías perecederas. Entonces, en algún momento, si hay algún tipo de producto que pues ni fue vendido, ni fue dado de baja, pero que sí fue por sus condiciones o características del producto, por ser perecedero, fue retirado de ese inventario, pero en ningún momento se dejó un registro. Entonces ahí puede generar un faltante. Y faltantes por pérdida de evaporación. En muchos procesos productivos existe algo que es la volatilidad del producto y esa evaporación, aunque no creamos, puede llegar a generar faltantes importantes. Entonces, es decir, yo puedo, no sé, vamos a fabricar algún determinado producto donde ingresan, donde ingresan determinada cantidad de kilos o de litros, pero que una vez son transformados, si yo lo voy a cuantificar con respecto a las unidades producidas, de pronto no me dé la misma cantidad de kilos o de litros que ingresaron de materia prima. Y esto suele suceder mucho en los procesos. Entonces, esa pérdida no es porque alguien sustrajo mercancías, no es porque se perdieron, no es, o sea, bien sea por producto perecedero o porque alguien lo desapareció, sino que por el contrario, el proceso puede seguir su ciclo normal y controlado, pero esa volatilidad o esa evaporación hace que se mermen las cantidades de materia prima o de producto. Entonces, ahí hay un tema importante de revisar cuando se hace el plan de producción y la estandarización. Debe estandarizarse cuánto, si estamos hablando de peso, cuánto requiere en peso de materia prima, cuánto pesa cada unidad producida, pero también cuál es esa cantidad de scrap o esa cantidad de evaporación que puede generar el proceso para que después no hayan inconvenientes. Y eso debe quedar cargado en el mismo sistema de Cardex. ¿Para qué? Para que cada vez que yo produzca una unidad, pues va a calar también todos esos materiales adicionales como el scrap, como la evaporación, la volatilización que pueda tener
los productos con los que estoy trabajando. Pero entonces, como les decía, este tipo de productos que son controlados, que son susceptibles a ser inventariados, deben estar más bien dentro de un sistema de control interno para poder tener toda esa mercancía o productos integrados a un sistema, y dos, que haya confiabilidad en ese sistema. Perdón. Entendido sistema como todos los elementos que interactúan. El sistema de los inventarios físicos, los inventarios de Cardex, todos deben ser confiables para que podamos hablar de que hay un buen control interno sobre los inventarios. Y para ello es importante el conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importando cuál sea el sistema que se utilice. Entonces yo les decía por lo menos una vez al año, pero muchas organizaciones hacen inventarios mensuales o hacen inventarios quizás un poco quincenales, otros lo harán semestrales, dependiendo del tipo de producto, dependiendo del tipo de organización. Hay unas variables ahí que se tienen en cuenta para tampoco ser improductivos de estar contando y contando y contando una mercancía, porque eso genera costos también de proceso. Por otro lado dice mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque. Cuando hablamos de mantenimiento es hacer un mantenimiento al sistema. Cómo se está comprando, cuáles son los controles que se tienen en compras, cómo se está haciendo la recepción y control también de lo que se está adquiriendo y cuáles son esos procedimientos que están estandarizados o que están quizás comunicados por escrito y que al ya tener el procedimiento establecido, pues entonces si se está siguiendo o no. Y eso hace que obviamente la confiabilidad de los inventarios mejore. Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño o descomposición. Se dice que los almacenes, por ejemplo, deben estar dados para que tengan una sola entrada y una sola salida, por lo menos de mercancías. No, pues es que tiene otra entrada qué sé yo, de personal, tiene otra entrada y salida de emergencia, bueno, todo eso es aparte. Pero si tiene, ahora puede tener dos, pero si tiene dos entradas o dos salidas o un sitio de recepción por una entrada y ese casi siempre es otro, el de salida, no es tener 5 sitios de salida y apenas 2 almacenistas y que los demás, por ejemplo, ingresen, tomen lo que quieren y reporten que retiraron determinado producto o mercancía. Eso hace que haya esa desorganización sea para que se presenten muchos robos o se presenten en determinados momentos informaciones no coherentes con lo que se está transfiriendo de pronto internamente. Casi siempre se da a nivel interno que se requieren en un proceso productivo o para ser embalado y despachado después a un cliente final. Entonces, ese es el almacenamiento de inventario protegido contra el robo, contra daños. Pues obviamente que tenemos que validar cuáles son las condiciones en que se debe tener almacenado un producto y que también la logística planee cómo prevenir esos daños, y descomposición también hace parte, obviamente, que la estrategia de almacenamiento y del manejo de inventarios. Y por último, dentro de esos elementos para tener el control de inventario, está permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los registros contables. En una auditoría de inventarios o en una auditoría de hecho contable, es muy normal que el auditor pretenda que primero las auditorías las haga un personal ajeno del área. Eso es una premisa también, o es un principio
de las auditorías. Pero también es que la persona que controla el inventario, que la persona que hace los traslados, no sea el mismo que maneje contablemente por lo menos el área o el negocio. ¿Por qué? Porque si tiene acceso a toda esa información, pues es muy probable que en algún momento pretenda ocultar errores o se presenten errores a propósito para poder desviar algún tipo de mercancía. Los elementos también está mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo unitario. Existen diferentes tipos de clasificación de inventarios, pero hay una que es el ABC que vamos a ver más adelante. Y el ABC es el que le dice, si usted tiene, va a nombrar por ejemplo, en el proceso metalmecánico, usted tiene una varilla de hierro que no pesa nada, o sea, que no vale nada, perdón, o sea, digo no vale nada en comparación con otros materiales más costosos, y usted tiene una barra de cobre, donde sabemos que el cobre, por lo menos la relación de costo debe ser casi 100 a 1 con respecto al hierro, pues si usted tiene muchas barras de hierro y muchas barras de cobre, por lo menos las de cobre deberían estar bajo un sistema de inventario perpetuo, o sea, permanente. ¿Por qué? Porque ahí está concentrado, quizás en algunos casos, en procesos productivos puede estar concentrado el 80 hasta el mismo 90% de la valorización de todo el inventario en solo uno o dos productos o uno o dos materias primas. Entonces dice, por lo menos debería mantener unos registros de inventario perpetuo para esas mercancías que son supremamente costosas con relación a las demás. Otro es comprar el inventario en cantidades económicas. Quiere decir que en ese mismo orden que también mencionábamos, que el ideal es no tener inventario, pues en la gestión de inventario se aplica mucho más ello, que a medida que yo tenga menor inventario, menores van a ser los costos de mantener. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de inventariar, estamos hablando también de un costo, porque el inventario cuesta. Estamos hablando de costos de el almacén, que es el área que puede llegar a ocupar un determinado producto, y eso también genera un costo. Podemos hablar también de unos costos por pérdidas, bien sea por pérdidas por vencimiento, pérdidas por averías, pérdidas, como digamos, los faltantes que se pueden dar por sustracción de mercancías, y por ello es importante tener el menor inventario posible. Entonces, comprar inventario en cantidades económicas, o sea, reducido. Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas. O sea, tenga poquito, pero tampoco tenga tan poco como para desabastecer las líneas de producción. Entonces debe haber un inventario suficiente para poder atender esas solicitudes y no mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. Yo puedo comprar esas mismas varillas de cobre, barras de cobre que yo les mencionaba, que son costosas, y una barra de cobre no se vence, no se alteran las condiciones del producto si la almaceno 6 meses. Pero ustedes se imaginan yo comprar una tonelada de cobre para tenerlo almacenado, sabiendo de que es un dinero que voy a tener ahí estancado, quieto, innecesario por ahora, porque si no está ingresando a un proceso productivo es porque no lo necesito aún. No, que fue comprado porque el costo de oportunidad nos dice, y por allá veíamos la gestión de compras, que también era importante abastecerse, viendo a futuro que de pronto iba a haber alguna alteración o alguna fluctuación en los precios o desabastecimiento. Es una justificación para poder tener material almacenado un tiempo prolongado. Entonces, ahí en esos escenarios, en esas situaciones, pues es justificado.
viene, así como hablábamos de compras y hablamos de gestión de compras, también es importante hablar de algo que es la gestión de inventarios. O sea, con la concepción de compras, pero administrada era la gestión de compras. Ahora la concepción de inventarios, pero administrada, o sea, bajo todos los parámetros y los principios de administración que tenemos para poder manejar esos inventarios. Y entonces hablamos de gestión de inventarios. Dice que es una operación transversal a la cadena de abastecimiento y compone uno de los aspectos logísticos más complejos en cualquier sector de la economía al que se aplique. Las inversiones destinadas a los inventarios son enormes y el control de capital relacionado a las materias primas, los inventarios en proceso y los productos finales constituyen un factor potencial para lograr mejoras en el sistema. Digamos, cuando vamos a validar cuál es esa evaluación de los activos de la compañía, los inventarios empiezan a cobrar una importancia porque también tienen una valoración importante, un estimado, digamos que de poner atención dentro de todo el flujo de mercancías, porque ahí está concentrado una inversión alta para muchas compañías. Los inventarios, si bien decimos que el objetivo o el ideal de un inventario es poder llegar a tener el inventario más reducido posible, pese a ello, las organizaciones tienen bastante capital invertido en todos esos inventarios y por eso es importante hacer administración de esos inventarios. Entonces, un inventario es una provisión de materiales que tiene como escenario principal facilitar la continuidad del proceso productivo y satisfacción de la demanda de clientes. Seguimos hablando de inventario como ese bien, decíamos, iniciamos la sesión, diciendo que era ese bien que tenían las organizaciones, ese bien que debería ser controlado, debería ser valorizado y quien debería garantizar el flujo continuo, la continuidad del proceso productivo y a su vez del proceso de comercialización para atender una demanda. Dentro de un sistema productivo, los inventarios actúan como reguladores o amortiguadores entre los ritmos de salida de una fase y los de entrada de la siguiente. Entonces, ahí hablamos de balanceo de líneas, hasta dónde es necesario tener un inventario o hasta dónde es necesario tener un inventario de productos terminados o no lo es de acuerdo a la capacidad de reacción que tengamos en fabricación. La gestión de inventario entonces viene a ser como organizar, planificar, controlar el conjunto de stocks pertenecientes a una organización. Y si vamos a validar esta organización, esta planificación y este control, hace parte de lo que es el proceso productivo, los elementos que componen, perdón, el proceso administrativo. O sea, el proceso administrativo está dado a través de la planificación, de la organización, de la dirección y el control. Y eso es lo que se pretende en la gestión de inventarios. Organizar significa fijar criterios y políticas para su regulación y determinar las cantidades más convenientes de cada uno de los artículos. Tenemos las entradas de almacén a través de una tasa de suministros y los inventarios en existencias que van a alimentar la tasa de consumo, es decir, la demanda. Esas son dos transacciones importantes o principales dentro de un ejercicio de inventarios. Lo que entra con lo que sale. La tasa de lo que suministramos de acuerdo a las necesidades y la tasa de consumo de acuerdo a unas condiciones de la demanda. Los objetivos en la gestión de inventarios están dados hacia actuar como reguladores entre los ritmos de abastecimiento y las cadenas o consumo de sus salidas. Reducción del riesgo sobre la certeza de la demanda de los productos. Disminuir el costo de los suministros de producción. Anticipar las variaciones previstas en la oferta y la demanda y facilitar el transporte y distribución del producto. Todo esto conlleva a lo que es la gestión de inventarios, pero si vemos también
gestión logística está ahí inmersa en cada uno de estos objetivos. Entonces, cuando hablamos de que es un regulador entre ritmos de abastecimiento y las cadencias de consumo, es porque el inventario me permite que lo que va entrando al proceso productivo no debería ser regulado con respecto a lo que va saliendo hacia el consumo. Entonces, es el primer regulador de ritmo que se tiene y ese es el primer objetivo. Reduce el riesgo, porque la gestión de inventarios es el que le permite que si la demanda es incierta, a pesar de que tenemos un estudio científico en cómo podemos llegar a predecir la demanda, pero es incierta. Y yo no quiero imaginar, por ejemplo, en este año, a partir de febrero, marzo, que iniciamos con pandemia, cuántas proyecciones de demanda se fueron al piso, completamente derrumbadas, porque la demanda sigue siendo incierta, a pesar de que tengamos de pronto algunos argumentos en muchos productos, en muchos, la demanda es incierta. De pronto tenemos algunos productos de más o menos regulados porque son o de primera necesidad o son productos que están dados para unas condiciones o unos clientes especiales. Pero sin embargo, en condiciones generales, la demanda es incierta. Pero cuando yo tengo una gestión de inventarios efectiva, pues hace que haya una certeza sobre eso que es incierto, que es la demanda. Y eso viene muy dado hacia este cuarto que ya vamos a llegar a él. Otro dice disminuir el costo de los suministros de la producción. Obviamente que la gestión de inventarios debe también apalancar todo ese proceso de costos, de mejora continua, de mejoramiento en cuanto al abastecimiento de las necesidades del proceso de producción. Entonces, debe procurar que haya una reducción en inventarios, reducción de mantener ese inventario, reducción de los sobrecostos por pérdidas o faltantes. Debe haber una mejora también en los sistemas para que la realización de los inventarios sean cada vez menos costosos y por ende todo va a repercutir en lo que es en los costos del proceso productivo, de la producción. Y viene a anticipar las variaciones previstas en la oferta y la demanda. Esa anticipación a variaciones es la fluctuación que yo les decía de que la demanda es incierta. Entonces, como la demanda viene con unas fluctuaciones, unas subidas, unas bajadas, unos valles, unos picos, esto hace que nosotros, si estamos gestionando y administrando un inventario, pues en conjunto con el área de compras, debemos predecir y anticipar, por lo menos en un periodo corto, a corto plazo, cómo se va a comportar la demanda y para ello, ¿qué tendremos que hacer? Pues tomar las medidas necesarias. O tengo bastante inventario porque la demanda viene alta, o reduzco a la más mínima expresión el inventario porque la demanda viene muy baja y hace que no vaya a haber una rotación de inventario y por ende que hayan unos sobrecostos. Y facilitar el transporte y distribución del producto. La gestión de inventarios también con el departamento de compras y aliado a lo que es toda la cadena logística, pues debería procurar la facilitación, la optimización de los procesos de transporte y de distribución. Se debe establecer un equilibrio entre la calidad del servicio y los costos derivados de tener inventario. Para conseguir este propósito se deben tener en cuenta dos aspectos complementarios: el sistema de reposición y el stock de seguridad. ¿Cuál es el sistema de reposición? Es todo el sistema que viene junto con todos los elementos de logística del área de compras para poderme abastecer. ¿Qué es lo que yo necesito en cuanto a tiempo de respuesta para tener esa reposición o ese reaprovisionamiento? Y ese es el primer sistema que debo tener garantizado. Y dependiendo del resultado en que yo tenga de respuesta, viene el segundo, que es el stock de seguridad, que es un inventario que se tiene para poder absorber las fluctuaciones
sin que afecten el flujo continuo de producción, y eso está dado a través de lo que son los inventarios de seguridad. Es decir, puede que la demanda venga, no sé, por 15 unidades de producto mensuales. Yo voy a tener inventario para producir 15, pero aparte voy a dejar, no sé, 8 unidades, más o menos el 50% para el ejemplo que estoy dando. 8 unidades que no van a ser comercializadas por el momento o ingresadas a un proceso de producción porque ya tengo los que la demanda me está solicitando. Pero el día que la demanda me suba de las 15 a 20, pues tengo un inventario de seguridad sin tener que recurrir al sistema de reposición y poder y no tener el riesgo de desabastecerme porque en su momento no tuvimos disponibilidad. Ese es el inventario de seguridad. Obviamente que se tendrá que hacer la reposición para poder mantener ese mismo inventario que debe estar obviamente también acordado entre varias partes interesadas, como es producción, como es compras y como es ventas. ¿Cuáles son las ventajas de tener un sistema de gestión de inventarios? Tener un sistema significa adoptar un procedimiento organizado que permita disponer de todas las informaciones que afectan los artículos para administrar, contabilizar adecuadamente los artículos en stock, conocer su comportamiento histórico, prever las necesidades medias futuras a satisfacer y aceptar un nivel de riesgo de ruptura, calcular los pedidos a efectuar teniendo en cuenta la disminución de costos de gestión y las condiciones y límites de los proveedores y mantener un stock de seguridad adecuado. Esas son las ventajas. Entonces hablamos de contabilizar adecuadamente los artículos en inventario. Esa contabilización está a través del sistema de inventario, a través de los conteos y todo lo demás. Conocer un comportamiento histórico, prever las necesidades que tenemos a corto, mediano y largo plazo también. Calcular los pedidos a efectuar teniendo en cuenta la disminución de costos y todo lo concerniente a la gestión y condiciones de los proveedores, y mantener ese inventario de stock de seguridad que les mencionaba hace un momento para garantizar el flujo de producción. Y las actividades de la gestión de inventario están dadas a: uno, se centra básicamente en materias primas, productos en proceso y productos terminados. Eso es lo que tenemos nosotros básico dentro del inventario. La manera en la que se administran los inventarios depende del tipo o naturaleza de la organización y de su estructura organizacional, ya que se pueden manejar de la misma manera los inventarios de una empresa manufacturera a una comercializadora o una de servicios. En todos los casos se deberían manejar inventarios bajo un mismo sistema. No necesariamente los inventarios van dados hacia la manufactura, sino también comercialización por las empresas comercializadoras o para las empresas prestadoras de servicio que también requieren algunos inventarios. También depende del tipo de proceso, por ejemplo, los montajes o ensambles. En un método de producción por proceso de montaje se determina la cantidad a producir y almacenar para cada producto. Si yo trabajo, por ejemplo, por proyectos y ya tengo órdenes de pedido para cada uno de los proyectos, pues mi almacenamiento iría ¿qué? También a satisfacer las necesidades de cada uno de los proyectos. Por órdenes específicas, entonces la materia prima se adquiere después de recibir el pedido o la orden, y el producto se entrega inmediatamente después de terminado. Entonces también se maneja a través de una orden de pedido. Yo sé cuánto me van a comprar, compro lo necesario, lo transformo y lo vendo o lo entrego. Por producción continua, aquí cambian un poco las condiciones de inventario. Las materias primas generalmente se adquieren con anticipación y el producto terminado permanece poco tiempo en el inventario. Cuando hablamos de un sistema de producción continua, son esos sistemas que nunca paran y siempre se siguen produciendo. Entonces, en muchos casos, incluso la producción continua, si baja la demanda, siguen produciendo, pero almacenan en inventario el producto terminado
para en determinado momento poder satisfacer la demanda, y esos son sistemas, digamos que muy particulares, como las gaseosas. Las gaseosas no paran el sistema de producción porque bajo la demanda, siguen produciendo bajo el mismo ritmo de producción, y al final lo que tendrán es mayor inventario de producto terminado, harán una estrategia para poder mover el mercado y que se consuma lo que tenemos en inventario. Entonces, en este tipo de flujos de producción, hace que los inventarios estén dados más hacia las condiciones del producto, se compran obviamente con anticipación, teniendo la garantía garantizando el flujo de producción continuo, y los inventarios en producto terminado casi siempre, mientras la demanda se esté moviendo, casi siempre son reducidos. Partiendo de lo expuesto, la administración de inventarios se fundamenta en tener el control sobre en qué momento debería ordenarse o producirse. Ese es, por eso, uno de los objetivos, y por eso decía que es quizás el que da el principal insumo de información al área de compras. Y acá lo tenemos muy explícitamente, donde dice es el que debería pretender que se adquieran en determinado momento las órdenes o la producción que se necesita. Las órdenes, digo, de pedido para abastecimiento. Otro de los fundamentos es cómo proteger contra los cambios protegerse contra los cambios en los costos de los artículos. Si hay una fluctuación en la demanda, si hay una fluctuación en la oferta, pues ¿cómo puedo estar blindado bajo un sistema estratégico de administración para que no impacte demasiado los costos de mi empresa? ¿Cuántas unidades deberían ordenarse o producirse? También, así como hablamos que en qué momento deberíamos comprar o producir, también debe decir en qué momento, en qué cantidad, perdón, deberíamos comprar y deberíamos producir. Entonces ya vamos en qué momento y en qué cantidades y qué artículos del inventario merecen una atención especial. ¿De acuerdo a qué? A unas condiciones, bien sea por vencimiento, caducidad o valoración del inventario. Para todo esto, entonces vamos a analizar algunos tipos de inventarios. Es importante o fundamental clasificar clasificar los productos para determinar la conveniencia de mantener o no un inventario. Para ello, se puede fijar ciertos lineamientos que dependen en su mayoría de cada empresa. Entonces, los tipos de inventarios están dados también de acuerdo a unas características y unas condiciones y unas variables de cada organización. Viene según las características físicas y operativas. Inventarios de materias primas o insumos. Son todos aquellos elementos que se incluyen en la elaboración de un producto y estos se transforman e incorporan en un producto final. La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales como las que fabrican un producto. Debe ser perfectamente identificable y medible para poder determinar tanto el costo final del producto como su composición. Acá es importante, cuando hablamos de materias primas o de los insumos que van directos a la fabricación del producto, que primero van a ser consumidos dentro del mismo proceso productivo, y por ende también debe haber una gestión de inventarios efectiva para que ni haya demasiado ni haya menos del que voy a necesitar. Por otro lado, entonces decimos que las empresas industriales deben identificar todas las condiciones de estos materiales que se tienen, de todos los requerimientos que se tienen, pero que a su vez deben ser identificados para poder ir sumando al costo de fabricación. Recordemos que los costos están dados a través de costos de mano de obra, por lo menos a grandes rasgos, en grandes grupos, están dados
un grupo que es el costo de mano de obra, otro el costo de materias primas y otro los costos indirectos de fabricación. Esos son los costos en los que incurre por lo menos una empresa industrial. Y como tenemos un costo de materia prima dentro de esos tres grandes grupos para el costeo, es importante identificar cada uno de los materiales, materias primas, insumos que se tienen en inventario, valorizarlos para poder también darle un valor a esos productos o costear esos productos que están surgiendo de la transformación que se le está dando a través de un proceso de manufactura o productivo. Hay otros dentro de la clasificación que están dados según sus características físicas operativas, los inventarios de materia semielaborada o productos en proceso. Ya tenemos los de materia prima, que eran esos que iban a ser integrados a un proceso de producción. Pero estos inventarios de semielaborados o productos en proceso son esos mismos insumos, esos mismos materiales, esas mismas materias primas que ya sufrieron algún porcentaje o alguna transformación o ya tuvieron algún valor agregado. Y son aquellos productos que están en proceso de elaboración, obviamente, que no han sido terminados y por tanto no están disponibles para el cliente. O sea, ya tienen un valor agregado, ya sufrieron una transformación, pero todavía no es el producto que se encuentre disponible para el cliente porque no está terminado. Entonces, en este caso, debe también tenerse en un inventario claro y validar cuál sería ese costo que ya le ha incurrido la organización para poder obtener ese producto semielaborado. Y por último, según las características físicas operativas, tenemos que el inventario de productos terminados. Son los fabricados por la empresa dedicando todos sus esfuerzos a su obtención, puesto que la venta de estos a los consumidores o a otras empresas constituye el objeto de la actividad empresarial. Entonces, estos productos, obviamente que estamos hablando de productos terminados, estamos haciendo énfasis en que son artículos que ya se encuentran disponibles para ser comercializados y que ya todos los esfuerzos organizacionales, toda la misión de la empresa está hacia esto, tener un producto terminado disponible a un cliente determinado. El inventario de material de empaque y embalaje. En este caso, ya tenemos el producto terminado. Es importante también validar que si yo tengo un producto terminado, cuenta de que ya está embalado como va a ser despachado al cliente. Entonces, tenemos que, no sé, en este ejemplo que vemos en la gráfica, en la imagen, una botella de vino, pero esa botella de vino va acompañada de una caja. Ese inventario también se tiene que controlar, se tiene que valorizar, se tiene que ingresar a un sistema porque son costos de la organización. Son inventarios que también requiero mover en determinado momento y en determinadas cantidades para el reaprovisionamiento. Y por ende, entonces es importante tener claro de que existe un inventario de materiales de empaque y embalaje. Y la definición dice que es todo producto fabricado con materiales apropiados que es utilizado para contener, proteger, manipular, es distribuir, transportar y presentar productos de venta al público. O sea, para eso son los productos de embalaje. Entonces, cuando yo tengo un inventario de un material de embalaje, estoy hablando de que es supremamente indispensable o casi que de uso obligatorio para mantener las condiciones de un determinado producto. Entonces, por eso que no solo se dice que lo contiene, sino que lo protege para poder ser comercializado. Viene el otro tipo de inventario que es según su concepción logística. Vienen inventarios cíclicos o de lote. Son inventarios que se requieren para apoyar la decisión de operar según el tamaño de los lotes. Esto se presenta cuando en lugar de comprar, producir o transportar inventarios de una unidad, a la vez
se puede decidir trabajar por lotes. De esta manera, los inventarios tienden a acumularse en diferentes lugares dentro del sistema. Estábamos hablando de un sistema, por ejemplo, hace un momento, de producción continua o de flujo continuo. La producción continua es esa que nunca para y siempre produce altas cantidades de un determinado producto. Pues los tipos de producción por lote hace que los inventarios también se manejen de la misma manera. Y como su nombre lo indica, es por un lote. Un lote es una determinada cantidad que se va a transformar y va quizás rotando en diferentes estaciones de trabajo esa misma cantidad de producto. Entonces se va a tener un alto inventario, una alta concentración de ese inventario en cada una de las estaciones donde se le está agregando valor a través de un proceso productivo, y esos son los que tienden a acumularse en diferentes lugares porque son por lotes. Entonces, todo el lote de producción está acumulado en un sitio, pasa de un sitio a otro quizás, y así se va manteniendo por lo menos en la cantidad del inventario para poder hacer esa transformación. Bien, otros inventarios estacionales, que son los inventarios utilizados con este fin se diseñan para cumplir económicamente la demanda estacional, variando los niveles de producción para satisfacer fluctuaciones en la demanda. Estos inventarios se utilizan para suavizar el nivel de producción de las operaciones para que los trabajadores no tengan que concentrarse o despedirse frecuentemente. Imaginemos, por ejemplo, en época navideña, los arbolitos de Navidad. Los árboles de Navidad pueden ser producidos desde enero, febrero, hacia adelante, y se pueden producir todo el año, pero me obliga a tener un inventario alto para esta estación, en particular mes de diciembre, pero no necesariamente tengo que mantener los otros meses, 11 meses del mes detenida la producción. Yo puedo ir produciendo a un flujo determinado, previendo la demanda que tengo de árboles de Navidad, y no necesito despedir a todo el mundo en enero y contratarlo en diciembre o en noviembre. ¿Por qué? Porque cuando lo contrate en noviembre voy a tener un flujo de producción muy alto, muy estresante para la organización, sabiendo que no ha podido producir. No, pero es que la empresa funciona mejor así. Bueno, si hace parte de una estrategia, pues produzcalo de esa manera. Pero lo que dice la gestión de inventarios es si puede irlo produciendo en esas estaciones del año o épocas donde la demanda es baja, pues vaya produciendo lo que cuando suba la demanda, pues quizás sigue el ritmo de producción normal y no tenemos sobrecostos por horas extras, trabajos complementarios y todo lo demás que ya conocemos. Según su concepción logística, tenemos inventarios de seguridad. Ya se los han mencionado, sin embargo, puedo decir que son aquellos que existen de la empresa como resultado de la incertidumbre de la demanda o de la oferta en unidades. Los inventarios de seguridad concernientes a materias primas protegen contra la incertidumbre de la actuación de proveedores debido a los factores del tiempo, como el tiempo de espera, huelgas, vacaciones, y se utilizan para prevenir faltantes debido a fluctuaciones inciertas en la demanda. Imaginemos que yo tengo una empresa que, no sé, que produce papas fritas en paquete. Pero resulta que mis proveedores que vienen pues de determinados lugares, de apartados del país donde producen papa, la papa que yo necesito, puede variar dependiendo varias condiciones. Puedo tener desabastecimiento por clima, puedo tener desabastecimiento por traslados, ¿sí? Puedo tener desabastecimiento por temas de la demanda, que consume más de lo que el productor puede llegar
a darme. Entonces yo, para prevenir ese desabastecimiento, entonces yo decido tener un inventario. Entonces yo digo, no importa que pueden llegar a fluctuar la demanda, yo lo absorbo con mi inventario porque no voy a esperar a traer desde lugares apartados donde está mi empresa a que llegue para atender una demanda que se está subiendo. Entonces, ese inventario de seguridad que yo tengo ahí, porque no conozco la demanda o por el contrario, porque sí conozco de que hay eh, algunas condiciones climáticas o, bueno, ajenas pues, externas a mi organización que pueden afectar el flujo de materias primas, pues entonces es ese inventario de seguridad que me permite tener un colchón para garantizar el flujo continuo de producción. Vienen otros que son los inventarios especulativos. Esos se derivan cuando se espera un aumento de precios superior a los costos de acumulación de inventario. Por ejemplo, si las tasas de interés son negativos o inferiores a la inflación. Resulta que yo también debo estimar cuáles son los costos de mantener. Si yo produzco un determinado producto, tengo materias primas o tengo productos para comercializar, debo saber esa materia prima, esos productos que produzco o esos productos que voy a comercializar, cuánto me vale mantenerlo, cuánto me vale mantenerlo por seguridad, cuánto me vale mantenerlo por pérdidas, que son los costos, que eso entran a lo que me cuesta a mí tener un inventario, cuánto me vale mantenerlo por las instalaciones que ocupa. En esos costos que yo voy sumando, me da un total de costos de mantener inventarios. Y ese total de costos de mantener inventarios, pues yo lo calculo o lo comparo más bien con respecto a una especulación que puede haber en la subida de los precios. Entonces alguien me dice, el dólar está subiendo. Como usted paga su producto en dólares, es mejor que se abastezca de suficiente inventario porque cuando suba el dólar le va a subir el costo de compra. Entonces, yo hago un comparativo, un costo-beneficio, y si veo que es más fácil comprar bastante inventario que, que no tenerlo o que comprarlo en su momento esperando a que se suba el precio, no me importa, pues eso es una decisión que se tiene que tomar. Y esa decisión que se tiene que tomar está a que, ¿qué me vale más? ¿Mantener inventario y comprarlo al precio de ahorita o esperar y comprarlo al precio de un mes sabiendo que el dólar va a subir y voy a comprarlo mucho más caro? Entonces, esa validación es lo que nosotros llamamos un inventario especulativo. Se juega con los precios a futuro, cómo se van a comportar y eso me lleva a comprar, a abastecerme especulando sobre los precios. Y venía también esa clasificación de inventarios que les mencionaba, que es una metodología de segmentación de productos de acuerdo a criterios preestablecidos. ¿Para qué se utiliza la clasificación, por ejemplo, de inventarios? Para poderlos controlar. Para poder controlar tanto el costo unitario como el volumen que se mantiene en inventarios. Y el costo ABC, la clasificación ABC, es simplemente dele una priorización a unos productos, bien sea por productos que son perecederos o productos que son costosos. Y eso hace que haya una clasificación para concentrar más los controles sobre los de clasificación A, después los de clasificación B y por último los de clasificación C, que son esos que tienen o menor volumen o son de menor costo. Entonces, si me sale a mí costoso hacer un inventario cada semana de todos los productos que yo tengo, pues le digo, oiga, cuente y ingrese al sistema la información de esos inventarios que más le valen a usted. Entonces, cuando uno tiene un producto que es muy valorizado, o si no es un producto, es un insumo o una materia prima muy valorizada,
pues sobre él es que tenemos que hacer gestión. Los otros también, pero si los otros no están concentrados los costos, pues es donde menos deberíamos concentrarnos. Entonces, ¿qué dice? La clasificación A, productos de alto valor o de gran venta que requieren mayor atención de cuidado a través de análisis de mercado de precios y de costos, registro y control de inventarios, determinación precisa de las exigencias de seguridad, aplicación preferencial de análisis de valores. Todo este inventario clasificado como A es el que debería ser el centro de atención o el centro de los controles dentro de una empresa. Vienen los de clasificación B, que son productos de alto valor también, de ventas moderadas y requieren un tratamiento normal, es decir, una atención ajustada a los requerimientos del negocio. Contrólenlos, pero no son de control tan exigente como los anteriores del producto A. Y vienen los productos clasificados como C, que son productos de bajo valor, pocas ventas, que deben tratarse según el principio de simplificación productiva y administrativa de la reducción de costos, requisitos simplificados de inventarios, tratamientos simplificados en el manejo de pedidos y pedidos de grandes cantidades. Supervisión simplificada de las existencias. Esta es la clasificación ABC. Para determinar los niveles de importancia de un producto se deben tener en cuenta ventas anuales, el costo unitario, la oferta y la demanda del material, las disponibilidades de recursos para producirlos, la confiabilidad de los proveedores, las condiciones de almacenamiento, los riesgos de obsolescencia y caducidad y el nivel de servicio requerido. Si ustedes ven, son todos los que le mencionaba hace un momento, que es para poder yo clasificar si un producto es de clasificación de inventario A, B o C, debería tener cuánto roto ese inventario, cuál es la rotación, cuánto me vale, cuál es el costo, cuáles son los tiempos de almacenaje que debería tener en cuenta de acuerdo a la obsolescencia o caducidad, y hay otras condiciones por ahí que se van dando para que un producto sea más importante que otro y sea clasificado como A, otros como B y otros como C. Viene otra clasificación de inventarios, que es la clasificación según la demanda. Los inventarios según la demanda se clasifican en dos grupos, los de demanda dependiente y los de demanda independiente. ¿Qué es demanda independiente? Pues es aquella que está determinada directamente por el mercado. Productos finales facturados, repuestos que demande el cliente. Y la demanda dependiente se relaciona con la demanda de otro artículo, componentes de fabricación, materias primas, insumos y repuestos requeridos. O sea, uno es independiente, es el que se va moviendo por sí solo. Entonces, cuando digo por sí solo, es ese producto facturado que de pronto son productos terminados o productos que estoy adquiriendo para ser comercializados. Y por otro lado, los dependientes que dependen, como su nombre lo dice, de otros tipos de productos. Y de esta manera, pues terminaríamos de una manera muy a grosso modo, pero sí haciendo énfasis en cuáles son esas características y esas condiciones de los inventarios. Hablamos de gestión de inventario, hablamos de los objetivos del inventario, hablamos también de cuáles eran esos controles que se deberían tener los sistemas de inventarios, alguna clasificación muy básica también, por lo menos la más importante, dentro de la clasificación de inventarios.